Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del reto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pancha la Vida. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos, nuestro segundo video en Europa, mientras Lucy está dando vueltas, porque sabe que nos vamos de paseo. Seguimos en la casita que nos recibió nuestra amiga ya a esta altura, Willy, y la verdad que estamos súper contentos. Para quienes recién enganchan estos videos, la panchita ayer salió y nos mandaron fotos, después las voy a poner acá, desde Veracruz, México. Va a demorar un mes en llegar a Bélgica, o sea, sobre finales de agosto va a llegar. Y mientras tanto, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nos vamos quedando en diferentes casas que fuimos coordinando previamente en la aplicación Couchsurfing, que es una aplicación de viajeros que te reciben de forma gratuita para también entender un poco cómo es la dinámica de cada una de las ciudades. Así que en este caso estamos en Molenhout. O al lado, como quien dice. En realidad la casa queda como en un camping y al lado está la ciudad de Molenhout. Y ahora nosotros nos vamos a ir caminando hasta la estación de tren que queda en Rügen, Gilser-Rügen, y ahí nos vamos a tomar un tren hacia Tilburg. Exacto, ahí vamos. Pero antes de salir, lo que me queda a mí por hacer, porque Fede ya lo hizo, es activar la eSIM de Holafly, que acá hace algo distinto, porque para Europa hay una eSIM que engloba 40 países, o sea que no tenemos que cambiarnos ahora cuando vayamos al siguiente país que va a ser Bélgica, no tenemos que comprar una nueva eSIM. Con esta misma va a estar cubierta, así que ahí vamos. Bueno, mientras está activándose, Fede, ¿qué tenés que decirle? Recuerden que acá abajo le vamos a dejar un enlace en la descripción del video que si ustedes pinchan van directo a un 5% de descuento para poder sacar la eSIM, que es virtual. Ustedes van a bajar un código QR, lo escanean, necesitan tener internet, así que si están en el aeropuerto, por ejemplo, se enganchan ahí, escanean el código QR y se activa en menos de un minuto y ya tienen internet para estos 40 países. O sea, si van a hacer un viaje por Europa de 5 o 6 países, olvídate. Lo activan de una vez y ya les queda para todo el viaje. Comenzó el verano europeo y enfrente estamos en una zona de campings. Por todos lados hay como campings, pero con cabañas adentro y la gente lo alquila. En uno de los centros... Sí, no es un camping acá, es como un centro allá de diversión de niños. Se instaló un circo. Arriba tiene las banderas de los Países Bajos. Este camping nos parece... no es el camping, es la parte de atrás de ese lugar de kids que estábamos viendo recién, donde estaba el circo. Y bueno, claramente está todo armado para que los niños vengan a divertirse. Mientras pasan, porque estamos caminando por la ciclovía para ir al tren, mientras pasan los ciclistas, ¿por qué estamos yendo a Rügen? ¿A tomar el tren? Para ir a Tilburg. A Tilburg, es verdad, bien vos, me salvaste. Porque Willy nos recomendó, dice que hay una gran kermés. Había una acá también en Molenhout, pero mucho más chiquita. La fuimos a ver y a conocer. Vimos que ya el ambiente era divertido, que hay música, hay juegos. Del estilo de los que vemos en las pelis, de que vos tirás cosas para ganarte premios. Pero nos dijo que la de Tilburg es como masiva, grande, y que termina mañana, así que dijimos, vamos a aprovechar ya que estamos y nos vamos para ahí. Estamos llegando a la estación de trenes y hemos visto que en varias paradas hay, siempre al lado de la terminal, como quien dice, hay un estacionamiento de bicicletas para que la gente que viaje pueda dejarla acá y después cuando vuelve la retira. Igualmente, los trenes tienen siempre un compartimento para poder viajar con la bicicleta arriba. Bueno, ¿qué estamos mirando? Estamos acá. Chusmeando el mapa. Pero bueno, ahí
Tenemos para sacarla. Vamos a sacar acá los 2 tickets. Es cortito el viaje, son menos de 10 minutos. Igual acá el transporte es bastante, justo recién estábamos hablando, es bastante caro. ¿Cómo hiciste para poner en español? Ah, ahí. A ver, no hay. ¿Son inglés? Igual en inglés. Ese que aparece ahí, que dice Hartongen, o es la casa de Francis, la amiga de Willy. Ah, mirá. Queda para ese lado. Salimos de la terminal central de Tilburg y la gente lo sabe. Me parece que la feria estuvimos mirando y está grande, ¿no? Sí, creo que vamos todos para el mismo lado. Sí, ¿no? Eso parece porque en realidad el tren venía bastante vacío hasta que se subió toda esta gente. Y es una feria, es una kermés muy característica que parece que pasa todos los años durante 10 días en julio. Ajá. Y es como la más grande del país. Claro. Buenos taxis, ¿eh? Serán taxis, me imagino. ¿Sí o se alquilarán? Es para tour, ¿cierto? Algo que se sucede mucho acá, por lo menos de lo que hemos visto, que para cruzar, ya sea peatón o ya sea bicicleta, tiene que tocar, si no la luz no cambia. Tocas y enseguida te salta la verde. Funciona también con bicicletas, María Fernanda. Está precioso. Estamos llegando a la kermés y eso es un juego, eso que ven allá a lo lejos, esos son piernitas que se ven y seguramente gire. Lo que estamos descubriendo es que tiene como una parte, es como que una gran parque de diversiones. Sí, tiene como montañas rusas. Para mí que ese, más de girar, debe caer así como caída libre. Lo que me llama la atención es que están hace un ratazo allá arriba. Se trancó. No, pero no sé qué onda, pero ves las piernas, ¿no? ¿Y los de el de abajo que está girando? Sí, por ahí. ¿Te animás a hacerlo? Está fatal, ¿eh? Se prendió fuego. Sí. ¿Qué será? Tipo, mirá, Firefighters. Acá arranca la parte de juegos en la que entiendo que tenés que hacer cosas para ganar. ¿Qué hay ahí, Fer? Parecen como mini rosquitas, pero tienen como diferentes salsas arriba. Y andan entre los 7 a los 20 euros. Miedo. Miedito, ¿no? Sí. Es tipo, ¿cómo se llamaba allá en Uruguay? Ahí entran. El circuito. El tren ¿De la fantasma. casa de terror? El tren fantasma, ahí va. Pensé que eran frutillas, pero no sé en realidad qué es. Hay como manzanas acarameladas. A ver, vamos a ver ahí. Son frutillas con chocolate. Y va subiendo. Todos los piecitos. Todos los piecitos, sí. Pero ¿ustedes saben hasta dónde sube? Hasta allá arriba. Muchos caramelos. Y si hay niños, hay dulces. Mucha oferta de todo. Si está Fernanda, hay dulces Hay también. dulce. No, debe ser 3.50 cada uno y si le agregas algo, 50 euros más. Para mí es eso. Bueno, son como waffles y eso Sí. parecen más como la bola de fraile nuestra, digamos, ¿eh? Claro, pero igual de que esa. manzana. Sí.
Ese es más cortito, pero está violento. Se movía como loco. Y esta gente sigue colgada allá arriba. No sé cuánto tiempo estarán allá arriba. Tiene una vista panorámica de la ciudad, ¿no? Sí. Y de fondo aparece otro que está gira y gira y gira. No apto para cardíacos. Bien, para la gente que comió recién. Ah, 1. ¿Y baja? baja. ¡Ay, rápido! Ah. Es de lo que te da nervio en la panza, este. Eso que estamos apreciando ahora son los baños para mujeres que son gratis dentro del festival. Es como un camioncito, ¿no? Van entrando, los estuvimos viendo de frente, completamente hermosos, limpitos, y ahí donde está la señora ahora es donde uno se lava las manos, con un espejo y todo. Ese me gusta a mí, yo quiero la sillita voladora. Bueno, vamos para ahí. ¿La bancás? Yo me quedo con Lucy. Popular, creemos que son panchos, sí. Son panchos envueltos. Tienen pinta, ¿eh? Es como un pancho frito. Vale 7. El popular. Bueno, no sé la diferencia. No. Uno tiene como queso adentro. Y si querés tomar algo, están en 3.50 más o menos. Bien. Hay algo que estamos notando que toda ya sea la comida como Se puede pagar todo con débito. todo con débito. Los juegos también. O sea, también hay un señor o una señora que te puede cobrar, pero es todo con débito. Esas valen 6. Y las papitas, acabamos de notar nuestra perdición, María Fer. Sí. Son las papitas. Papas fritas, sí señor. Y toda esta gente también creo que tiene la perdición. Creo que valen 3 euros, son como un cono de papas y capaz que se le pueden poner queso o alguna cosita más. Las Bueno. hamburguesas están en 6 euros más o menos. Llegamos a la parte de pubs y de cerveza, pero está muy alta la música. Digamos que Países Bajos y Bélgica son como los lugares de la cerveza y Alemania también. Sí. Y ahí hay salchichas, mirá, hablando de todo un poco. Gigantes, Gigantes. medio metro. Iba a llegar con 3 vasos. Llegamos a la parte más tranquila, de la familia, tomándose una cervecita pero sin tanto ruido. Exacto. Está auspiciado por Heineken, me parece, el espacio. ¿Solamente venden cerveza Heineken? Creo que sí, por lo que estoy viendo, es como tiradas o también las botellas, además de tragos. Gracias. ¡Opa! Salió la foto, 5 euros con 50 y le ponen mayonesa a las papas, me parece. Me encanta. El mambo en versión individual. Sí. Y mucho más violento igual, ¿no? Pero no salir de ahí. En el mambo vos te pegás contra las personas. Carrera de caballos. Y ahí... Camellos. Nada, de camellos, sí. La gente apuesta ahí, me parece, y avanza según la apuesta. Eerst gaan we jongens voor ontwazen kamelen. Let's go. Rollen met die ballen. 3 en 9, 10 of 1. Como que tiran una fichita, ¿no? Si le enfocan, avanza. Piep. Ja. 9 is snel. En Ahí se ganó uno. als winnaar. Bueno, Fer, una locura, ¿eh? Una locura. Yo venía pensando, bueno, debe ser una feria de algunos jueguitos, pero... No esto, no Venta de este artículos. nivel. No estás loco. Ahora lo que vamos a hacer es irnos un poquito al centro a mostrar y a descubrir cómo es Tilburg y salir un poquito del ruido porque también es difícil para filmar. Exacto, está demasiado concurrido, pero bueno, es un éxito la fiesta, así que si andan por los fines de julio por Países Bajos, vénganse a conocer la kermés. Está bueno. Van de a 2 y va subiendo. Sí. Y alto. Y ahí se empieza a abrir. Qué bárbaro.
significará ese control de cámara? ¿Cuál, amor? Ahí ese cartel dice controle con una cámara. Y bueno, seguridad, ¿no? Se me hace. Ah, no es que no podés sacar fotos vos. No, no. Ok. Hablamos en el otro capítulo sobre estas bicicletas. Están hechas para llevar niños. Mira, 3 entran. Dos ¿Cómo de un sabes que lado, porque tienen 2 cintos Ah, acá 2 y otro cintos acá. y un cinto. 3 Ah, personas. ya está un juguete. Hasta un juguete. Espectacular. Me parece maravilloso eso. Sí, 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 sí. Deberíamos crear así una de esas para llevar a ¿A la la pequeña. Lucy? Capaz Con que no tan cinturón. grande. Pero con tener un pequeño lugarcito ya estamos Mira, bien. acá hay una versión más conocida que es como el que se sienta, pero Claro. este, o capaz que se engancha, ¿no? Ay, amor, este es tu juego. ¿Cuál? Ah, mira. Tocarle al aro, además. Sí. ¿Cuáles eran los premios aquellos? Ay, peluche. No la vamos a poder No me llevar. motivan los peluches, pero... Este juego. Mirá, Este premio sí me gusta. te ganás eso. Te podés ganar. Si llegás a acertar, no sabemos qué. Pero ya vimos a mucha gente llevándose en la mano. Mirá, allá te ganan un regalo. Miren ese tamaño. Por 5 euros vos tenés acceso a 2 números, por 10 euros 5 números y es una ruleta. Allá gira y según el número que toque vos podés ganar o un Toblerone de 2 kilos o unos Snickers, Oreos, lo que vos elijas dentro de todo lo que ves acá. Veníamos caminando buscando el centro histórico y llegamos a esta hermosa parroquia, muy difícil de pronunciar su nombre, pero bueno, nos dimos cuenta de que el centro histórico en realidad está todito tomado por la kermés, así que lo estamos recorriendo a través de juegos, vamos a decirle. Se ven menos, pero hay gran cantidad de juegos para niños más tranquilos, no tan violentos, vamos a decirlos, ¿no? Con tanto movimiento, así que también es una actividad para toda la familia. Bueno, ahora sí, pegamos la vuelta. Aunque parece muy de día, son las 9 menos 20 de la tarde, ¿no? Tarde-noche. Iba a decir noche, pero no. Como dijimos el otro día, más o menos, ¿a qué hora estaba siendo de noche? Como 10:30, 11. 10:30, 11, ¿no? Sí, a las 11 seguro ya está todo negro. 10:30 arranca como a atardecer. Lo cual nos parece muy loco, pero está bueno, lo elegimos, porque te permite estar, por ejemplo, ahora. Y porque el clima es ideal también. Durante Sí. todo el día se mantiene un calorcito lindo. Claro. Está más nublado que soleado, digámoslo. No es como ese calor que te abraza durante 12 horas continuas, ¿no? Ahora sí. Esto es algo que tenemos que empezar a aprender más, porque entiendo que el ómnibus es más barato que el tren que nos vamos tomando. Sí, pero no aceptan mascotas. Por eso no nos tomamos un bus. Y no pasa. tomamos tren. No me doy cuenta de eso. Bueno, sí, por lo menos acá en Países Bajos y en Bélgica, que son los dos países que vamos a estar ahora, transporte público de ómnibus no acepta mascotas.